Ahora miraremos tres ejemplos de continuidad en un punto. Basado en el gráfico, queremos seleccionar todas las declaraciones que son verdaderas. Primero queremos determinar si se define f de menos 3. Mirando nuestro gráfico, aviso como es aquí donde x igual menos 3. Aviso como en menos 3 tenemos un punto abierto aquí y tenemos un punto cerrado aquí, lo que significa que la función se define en x igual menos 3. Y el valor de la función sería menos 5. Así que se define 3D es verdadero. Vamos a seguir adelante y comprobar eso. Siguiente, existe el límite como x enfoques menos 3 de f de x. Para que existe este límite, a medida que nos acercamos a menos 3 desde la izquierda y la derecha, debemos acercarnos al mismo valor de función. Así que aviso al acercarse menos 3 desde la derecha o desde el lado positivo, en esta dirección aquí, se acerca a un valor de función de 5. Pero a medida que nos acercamos a menos 3 desde el lado negativo, o hacia la izquierda en esta dirección, nos acercamos a un valor de función de 2, por lo tanto que no estamos aproximando el mismo valor de la función de ambos lados. Este límite no existe. Entonces, esta declaración es falsa. Y la próxima declaración dice el límite como x enfoques menos 3 of f of x igual f of menos 3. Bien, no puede ser igual f de menos 3 si el límite no existe. Entonces eso no es cierto. Y estas últimas dos declaraciones se juntan. F de x es continuo en x igual menos 3 o no es continuo en x igual menos 3. Y por definición, todas las tres de estas primeras declaraciones deben ser verdaderas para ordenar una función. Para ser continuo en un punto, o en este caso, x igual menos 3. Y desde estas dos declaraciones no son verdaderas. La función no es continua en x igual menos 3, así que estas son las únicas dos declaraciones verdaderas basadas en este gráfico. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Diferente función, mismas preguntas. Y ahora estamos considerando la función en x igual 4. Entonces, primero, de 4 está definido. Mirando el gráfico, aquí está donde x igual 4. Aviso como tenemos un punto abierto aquí, y un punto cerrado aquí, que significa f de 4 está definido y también es igual a 2. Así que esta primera declaración es verdadera. A continuación, el límite como x se aproxima a 4 de f de x existe, así que aproximará 4 desde la derecha y desde la izquierda. Nos estamos acercando desde la derecha de esta dirección. Nos estamos acercando desde la izquierda de esta dirección. Aviso desde ambos lados acerca de este valor de la función aquí o el valor y de menos 4. Entonces, el límite existe. A continuación, tenemos el límite como x aproxima 4 de f de x igual f de 4, significa que podemos determinar este límite realizando sustitución directa en la función. Y esto no es cierto. Vimos antes que f de 4 ex a Siemens igual a 2. Pero el límite como x aproxima 4 de f de x es igual a menos 4. Así que ahora podemos determinar este límite realizando sustitución directa. Esta declaración es falsa y por tanto, desde que los tres de estos no son verdaderos, eso significa que la función f de x no es continua en x igual 4. Así que esta declaración también sería verdadera. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Tenemos las mismas declaraciones. Primero queremos determinar si se define f de 2. Mirando nuestro gráfico, aviso aquí donde x igual 2. La función está definida y f de 2 igual a menos 3. Entonces, esta primera declaración es verdadera. A continuación, el límite como x aproxima 2 de f de x existe. Aviso a medida que nos acercamos a x igual 2 desde la derecha y desde la izquierda. Nos estamos acercando al mismo valor de función, que es menos 3, lo que significa un límite existe. A continuación, el límite como x aproxima 2 de f de x igual f de 2, significa que podemos determinar este límite realizando sustitución directa, que en este caso es verdad. Aviso como f de 2 ex a Siemens igual a menos 3, que también es el mismo límite que x se aproxima. Y como todas las tres de estas declaraciones son verdaderas, podemos decir que f de x es continuo en x igual 2. Así que te dejaré con las tres condiciones que deben cumplirse para que una función sea continua en un punto. Espero que esto fue útil.